Hola Marina, seguimos acá en Santa Marta, efectivamente en esta tercera cumbre social de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Como comentaba nuestro compañero de labores, Hernán Tovar, ha sido una jornada desde bien temprano de disertación política, de disertación social. Se adelantan los pueblos de Latinoamérica a la cumbre de la CELAC Unión Europea acá en las costas del Mar Caribe colombiano, en la capital del departamento del Magdalena, en Santa Marta. Me encuentro con uno de los miembros de la delegación venezolana, Juan Romero. Nos acompaña porque ha sido nutrida. Venezuela dice presente en esta importante cumbre social de los pueblos. ¿Por qué la importancia de Venezuela alzar la voz aquí? Pero mira, creo que primero hay que resaltar el tema histórico. Estamos en Santa Marta, un lugar donde para Venezuela y para Colombia tiene significado porque aquí se da el fallecimiento de Bolívar y por lo tanto estamos hablando primero de una unidad histórica entre Venezuela y Colombia. Lo segundo es que el propio Bolívar decía algo que indudablemente refleja el accionar de esta cumbre. Bolívar decía en una comunicación al delegado norteamericano en 1818 por una controversia, decía: pueblos libres vencen imperios poderosos. Y en medio de la coyuntura geopolítica en la que ahora estamos, en donde hay una arremetida no solo de Trump, sino en general de la ultraderecha, contra los derechos del pueblo, los derechos a la salud, los derechos a la educación, los derechos al libre tránsito, los derechos a la libertad de pensamiento, indudablemente la cumbre social de los pueblos tiene más significado. Porque además una de las estrategias de la forma del capitalismo en este momento es contra los mecanismos de expresión de la democracia. Aunque dicen hacerlo en nombre de la democracia, en el fondo lo que vemos es un accionar que limita la democracia. La idea de que la democracia solo deben ejercerlo los que tienen derecho a la propiedad y los que tienen control sobre los medios de producción. La Cumbre Social de los Pueblos da otra respuesta, dice organización, movilización, resistencia, acción, ¿no? Y una identificación coherente para enfrentar los peligros, no solo contra la democracia, sino los peligros para la deshumanización, porque al final se trata de deshumanizarlo, deshumanizar al hombre, a la mujer, al afrodescendiente, al indígena, a todo aquel que no representa a la sociedad occidental blanca. Y por lo tanto la Cumbre Social de los Pueblos lo que hace es levantar la voz que decía Bolívar: pueblos libres vencen imperios poderosos. Y que también está reuniendo otras importantes banderas: Palestina, hay organizaciones indígenas. Vemos, por ejemplo, la importancia de los campesinos, el despido que han tenido a través de los últimos años por el cambio climático y por el accionar de las grandes transnacionales. Claro, porque es que al final las nuevas expresiones del poscapitalismo tienen que ver con expresiones de la ultraderecha, que adquiere dos vías. La derecha radical dice: a ver, hay que reducir el tamaño del Estado. Y la derecha extrema, que es la más peligrosa, dice no solo reducir el tamaño del Estado, sino reducir la participación de los ciudadanos en el Estado. Entonces todo aquel que no sea propietario, todo aquel que no sea blanco, todo aquel que de alguna manera no forme parte de la élite no tiene derecho a la salud o a la educación. Y eso además acompaña, insisto mucho, en el tema de la deshumanización. Lo que vemos en Palestina hoy es un tema de deshumanización, es un genocidio que ocurre ante los medios como si fuera una película. Lo que vemos en la crisis migratoria del Magreb africano hacia Europa tiene que ver con eso. Las luchas que vemos de los países centroafricanos oponiéndose a las nuevas formas del neocolonialismo francés, inglés, belga, que están ahí todavía, que tienen una deuda histórica en términos de reparaciones, es una lucha contra la deshumanización. Y es eso lo que busca la cumbre social, es decir, es lo humano. Pero lo humano significa solidaridad, lo humano significa complementariedad, lo humano significa defensa de los derechos que desde las revoluciones burguesas del siglo XVIII, comenzando por la Revolución Norteamericana y la francesa, han sido derechos que son reconocidos: derecho a la libertad de expresión, a la libre circulación, derecho a la educación, derecho a la salud, que pretenden ahora ser restringidos. La Cumbre Social de los Pueblos levanta, por lo tanto, la voz en defensa de la humanidad. Se trata de una humanidad más humana. Se trata de no perder esa condición, porque perder la condición humana es la clave de la acción del capitalismo. Cuando yo deshumanizo al otro, lo puedo asesinar, lo puedo vejar sin ningún tipo de remordimiento, porque lo considero un subhumano. La Cumbre Social de los Pueblos dice: pueblos libres vencen imperios poderosos, con Bolívar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Juan Romero,
Gracias. Juan Romero, miembro de la delegación venezolana en esta reunión, tercera cumbre. Vamos a estar muy atentos acá, 300 organizaciones nacionales, 100 fuerzas políticas, además de los movimientos sociales, Marina, y de otras naciones del continente que se unen en una sola voz el día de hoy. Atentos también, como ya también lo comentaba Hernán Tovar, posiblemente el presidente del país, Gustavo Petro, pueda dar algunas palabras. Seguiremos muy atentos desde la capital del departamento del Magdalena en Colombia. Seguimos contigo, Marina.